buenos días a todos. Muchísimas gracias, Blanca, por la presentación, a todos por venir a compartir este desayunito y este rato, a todos los patrocinadores, al equipazo de Taller de Ideas y a este escenario, que es maravilloso y mola muchísimo estar aquí. Bueno, es verdad que yo he hecho magia con lo de la parte de ética y ethos, pero reconozco que Ashley de Carolina del Norte ha dado una definición que yo dije, hostia, no me queda nada claro a mí tampoco qué es ethos, ¿no? Porque claro, yo cuando lo vi dije, ¡puf, qué difícil! Pero es verdad que si googleas, nuestro maravilloso Google, pues tiene otras definiciones. Ethos es, para el gran Aristóteles, el arte de persuadir, la retórica, ¿vale? Entonces, junto con pathos y logos, ethos es uno de los tres argumentos que utilizaban Aristóteles, imaginaros ahí en su antigua Grecia, con todas esas charlas que daban y que tenían que, joder, pues montar una civilización política, ciudadanos, etc. Y tenían que persuadir, tenían que convencer, tenían que contar. Entonces, bueno, él definió estos tres argumentos como, pues eso, logos, ethos y pathos. Logo es básicamente la estructura, el tema, ¿vale? Lo que se va a hablar, la dialéctica en sí. Pathos es, digamos, el receptor, la emoción que le genera el receptor, y ethos es el locutor. Y aquí es donde viene mi parte de ética, mi parte de honestidad, porque al final el cómo vas a influir en una forma en tus receptores va a ser a través de esa credibilidad, de esas palabras, de esa honestidad del tema, o sea, ethos al final puede estar intrínseco en un montón de cosas, puede estar en una madre cuando le dice a sus hijos que coma sus verduras, en un entrenador, en un partido de baloncesto que habla con su equipo pues para animarle en un break, los políticos lo utilizan mucho. Y bueno, para mí hoy lo que realmente quiero, digamos, intercalar este tema con toda la charla de hoy es a través de esta pregunta, ¿vale? ¿Es la adicción una enfermedad para vosotros? Yo, a través de esta charla y el ethos, voy a informaros y voy a hablaros de este concepto de enfermedad que está muy estigmatizado, al igual que la palabra adicción, para que vuestro pensamiento a través de vuestro pensamiento crítico podáis tener una información. Ahora, yo esta pregunta la voy a volver a hacer cuando acabe la charla. Ahora me gustaría preguntaros y que levantéis la mano, por favor, los que sí pensáis que es una enfermedad. Y ahora los que no, por favor. Vale, a mí me gustaría contaros, pero sois muchos, así que nos quedamos un poco visualmente, al menos yo lo he visto desde aquí, con las mayorías y con un poco como esa parte gráfica, ¿no? Que desde aquí la he visto. Cuando yo hablo de enfermedad, no trato de patologización, ¿vale? De intentar hablar, de poner etiquetas, que a todos nos molestan, está claro. Y hay veces también que damos como hay un mal uso ya de por sí de la palabra adicción y de enfermedad, muchas veces, pues tenemos muchísimo lío. Cuando yo hablo de enfermedad y el objetivo sobre todo de esta charla es un poco la palabra desestigmatizar otra vez, ¿no? Es como dejar de poner la atención en la persona como si fuera una falta de moral, que no tuviera fuerza de voluntad, sino volver la carga en sí de que se ha desarrollado a través de un uso. Ahora luego os explicaré mejor un poco cómo es el proceso completo, a llegar a haber una enfermedad que hace que esa persona no esté en su sano juicio de poder tener esa abstinencia. A mí hay una definición que me gusta mucho, que es esta, que es del NIDA, del Instituto Nacional sobre el Uso de Abuso de Drogas, que es: la adicción es una enfermedad primaria, crónica del cerebro y que afecta principalmente a los circuitos cerebrales de la recompensa, la motivación, la memoria y circuitos relacionados. La disfunción en estos circuitos conduce a manifestaciones biológicas, psicológicas, sociales y espirituales. Yo añadiría, por otras definiciones, pues es algo, o sea, es una necesidad irrefrenable de consumir, ¿vale? A pesar de saber las consecuencias negativas. Nora Volkow, para mí, es una de las grandes referentes en el campo de las adicciones. Ella es doctora, psiquiatra y ha hecho una labor muy importante justo para justificar la enfermedad. Ella es directora del NIDA, del instituto que os comentaba antes en Estados Unidos, ella es mexicana,
pero bueno, está en Estados Unidos desde el 2003 y digamos que su investigación sobre todo se ha basado en fotografiar el cerebro de una persona que consume sustancias y de forma gráfica poder ver las diferencias. Ella sobre todo también ha hecho muchísima labor a nivel de la divulgación para, digamos, la sociedad en sí, pues para empezar a cambiar, ¿no?, esa estructura que teníamos desde hace años, que acordaros cuando las adicciones tenían cárcel, o sea, las personas que consumían y que les pillaban consumiendo, etc., iban a la cárcel, había unos tratamientos súper estrictos, había, o sea, casi medio encerrados en psiquiátricos, porque eran, pues eso, personas locas, dementes, que incluso eran como viciosos o que no tenían en cuenta realmente pues a sus familias, su propia salud. O sea, al final, ¿qué le pasa a una persona, aun sabiendo todas esas consecuencias negativas, para no poder parar de hacer esa conducta? Ahí hay algo que es lo que se trata de hablar, de poner encima de la mesa, de hablar de enfermedad, de una disfuncionalidad en nuestro cerebro. Bueno, yo no soy experta en esto, pero sí que es verdad que ya está más que demostrado en las investigaciones que el hecho de que una persona no pueda dejar de hacer esa conducta y mostrarse abstinente, ya sea tanto en consumo de sustancias como en adicciones conductuales, teléfono móvil, ahora lo veremos, nace de la corteza prefrontal del cerebro, que casualmente es donde nosotros es la responsable de nuestras decisiones, de nuestra impulsividad, de nuestro estrés, de un montón de gestiones que por supuesto están alteradas y que no deja a la persona tener un sano juicio para poder actuar no solamente en esa sustancia principal, clave, que tiene el mayor sufrimiento de su vida, sino hay una ingobernabilidad total alrededor. Y esta persona, si realmente no está tratada o está todavía como muy pues en una fase que no tiene atención y no es consciente, no tiene conciencia de enfermedad, pues se vuelve loca porque no sabe por qué todo el tiempo toma las peores decisiones del mundo, por qué todo el tiempo se pone en peligro una y otra vez, por qué hace sufrir a las personas que más quiere. O sea, realmente es muy frustrante, la persona al final acaba perdiendo la autoestima, porque si tú nada más que quieres hacer algo y te sale siempre todo lo contrario, pues esto, cuando lo perpetúas en el tiempo, es cuando aparecen realmente los casos graves de adicción, que por supuesto también dentro de la enfermedad hay hay fases, cuando aparece como el famoso que las personas pueden acabar o en el hospital, o en la cárcel, o en una tumba. Y es así de duro, es verdad, porque tiene unas consecuencias bastante nefastas. Y como digo, la enfermedad no trato hoy de crear miedo, que ya tenemos suficiente información sensacionalista en nuestras vidas para seguir poniendo estas imágenes horribles que tenemos todavía perpetuadas de una persona con un problema de adicción, con la jeringuilla ahí en un patio tirado, y eso no es así, gracias a Dios, esto está evolucionando. Lo digo porque es una realidad, porque esto se sigue llevando un montón de vidas y sigue siendo algo grave. Entonces, bueno, Nora Wolf ha hecho toda esta labor, y para seguir avanzando, para explicaros también un poco, ¿no?, cuando llega a aparecer esta enfermedad, esta adicción, tiene que haber unas fases, hay un recorrido, ¿vale? O sea, entonces dividimos más o menos por unas fases que son el uso y el abuso. Esto pasa a ser cuando dejas de hacer pues un uso funcional de lo que vayas a hacer, pues ya sea consumir, dejas de consumir pues moderadamente pues alcohol o el teléfono o lo que sea, tu ordenador o internet o un juego, a pasar al abuso, que ya son más horas. No solamente son más horas haciendo esa conducta o consumo, sino pensando en ella, ¿vale? O sea, que es, pues yo debería dejar, cómo lo voy a hacer, o cómo lo voy a conseguir, o cómo quiero dejar de hacerlo. O sea, es como que de repente empieza a haber muchísima información en tu día sobre esto, ¿no? Y si además empiezan ya a decirte a lo mejor a alguien, yo creo que aquí está pasando algo, pues tú te pones en negación y ya te empiezas a irritar, porque ya es como que me molesta un poco que me digas, y sobre todo me molesta un poco tener que tomar conciencia de esto que estoy haciendo, que quiero hacer y que quiero seguir haciendo, y aunque me esté dando cuenta que aquí empieza a haber algo, tendría que dejar de hacerlo, ¿vale?
Cuando hablamos de dependencia ya estamos hablando de algo más físico y emocional. Quiere decir que ya empieza a haber una tolerancia y normalmente suele haber una necesidad de recurrir a más frecuencia y a más cantidad. Esto pasa mucho también con las benzodiazepines, las famosas pues, las drogas legales que son recetadas, pero que al final puede también aparecer el síndrome de abstinencia aquí, algo más físico, pero que al final con un tratamiento adecuado esto puede dejar de derivarse en una adicción, ¿vale? Y esto es importante porque también pues hay como mucha desinformación aquí, ¿no? Porque se piensa también, pues por ejemplo, vuelvo al tema con las benzodiazepinas, ¿no? Que antiguamente no se recetaban tanto por miedo a esa dependencia. Ahora se recetan la hostia, o sea, esa adicción. Ahora se receta la hostia y realmente España, por ejemplo, está en la cabeza, creo, de adicciones en Europa por consumo y por adicción de benzodiazepinas. Pero lo dicho, si esto se trata en una fase inicial de dependencia y se pasa ese síndrome de abstinencia, no hay que llegar a lo que es, la adicción, ¿vale? Cuando hablamos de adicción estamos hablando ya de ese deseo irrefrenable de consumir, que hay una prioridad absoluta de que eso pase, ya pasa por encima tu trabajo, incluso tu higiene, tu familia, etc. Y hay esa modificación cerebral. Vuelvo a incidir que cuando ya hay esas modificaciones cerebrales no siempre tienes que estar en este estadio en el que estás completamente fuera de juicio, etc. Ya ha habido esas modificaciones y tú puedes entrar en una fase de recuperación, pero está instaurada también esta modificación cerebral en ti. Ahora vamos a ver un poco también un poco un círculo que hay de fases de tratamiento o recuperación, llamémoslo. Cuando está hablando mucho de la adicción y todo lo tenemos muy asociado a las sustancias, yo creo que ya no hace falta pues decir que realmente hay un gran problema con las pantallas en sí. Marc Masip es una de las personas más referentes en España para hablar de la adicción en adolescentes a pantallas, ¿no? A móviles, a juego, etc. Él tiene esta frase que utiliza siempre en medios, igual lo habéis leído ya en sus charlas, etc., que es la heroína del siglo XXI. Él tiene unos datos que a mí me dejaron cuando los leí, dije, wow, esto hay que tomárselo muy en serio, ¿no? Bueno, algunos que para mí fueron referentes en una gran encuesta que hizo en adolescentes sobre el móvil. Bueno, sigue siendo España la cabeza de Europa en adicciones en adolescentes a los teléfonos móviles, con un 20% frente en Europa como está una media del 12%, que no es tan poquito, ¿vale? Hablaba en su encuesta. Bueno, a mí un dato el que más me escalofrió fue que el 90% de los adolescentes encuestados se habían sentido ignorados por sus padres mientras que ellos usaban el móvil. Entonces, claro, ya es como, joder, estamos tratando todos de hablar de una conducta que somos los primeros. Bueno, yo no soy madre, pero bueno, me entendéis, que somos los primeros que estamos usándolo, ¿no? Y estos chavales están sintiendo eso. Bueno, había un porcentaje muy alto también de irse a la cama con el móvil, levantarse con el móvil. Lo siguiente de donde más se usa el móvil es en el cuarto de baño. Y luego está la palabra nomofobia, ¿no? Que es esto que está ahora mismo muy en boga, o sea, en boca de todos, que es ese miedo irrefrenable a estar sin el móvil, a estar con el móvil. Pues eso, dejártelo en casa, no poder dormir con él, quedarse sin batería. Hay un estudio de la Universidad de Málaga que hablaba, bueno, pues también un poco estas cifras escalofriantes, ¿no? De que las personas les pasan una media de 9 horas al teléfono, ¿sabes? Editando, los jóvenes tienen como ese miedo de no tener el cargador o no están en sitios donde no puedan cargar, ¿sabes? TikTok ahora mismo es la red social que más adicción crea, de hecho está, ya lo sabéis todos, súper investigada para que eso sea así. Hay muchísimos profesionales detrás de eso, porque al final es un poco lo que quiere, ¿no? Ahora mismo todo el mundo, nuestra atención. Todas las grandes marcas quieren nuestra atención. Para esto ya habréis oído las grandes charlas que tiene Marian Rojas. No sé, os invito también a escucharlas sobre la adicción a las pantallas. Habla también de la famosa dopamina, la hormona de las adicciones, y cómo nos afecta desde tan jovencitos ese estímulo, esa siempre necesidad de estar mirando alto, la recompensa de ese like, del que le gustemos al otro. Todo eso son estos circuitos de recompensa que os hablaba antes del cerebro, que se empiezan a ver alterados. Porque es eso, ¿no? Al final el circuito de recompensa, el cerebro pues trata las adicciones pues como sus aprendizajes primarios, ¿no? Entonces le das una información pero incorrecta.
Entonces, bueno, la adicción, hablamos de adicción como enfermedad y esto no quita que, obviamente, la persona ha iniciado por voluntad propia esa conducta, ese consumo. Y en cierta forma, pues sí, ha sido ella. Pero luego, una vez que ya ha aparecido esto, él no es responsable cuando has llegado a desarrollar la enfermedad, que es por el uso repetido, por todas las fases, y tarda un tiempo. Hay personas más vulnerables también, igual os estáis preguntando, ¿y por qué no todo el mundo que consume compulsivamente desarrolla una adicción? Porque hay muchos factores. Se dice también en una charla de Lucía Hipólito, que es una investigadora en fármacos de la adicción en la Universidad de Valencia, ella hablaba, yo escuché este porcentaje ahí, por eso también la cito, que el 20% de la población es susceptible de desarrollar una adicción, ¿vale? Por eso, vuelvo a repetir, hay personas que por mucho que consuman, pues no la llegan a desarrollar en la enfermedad y si en algún momento tienen un toque de atención o incluso por voluntad propia deciden que esa conducta les está impactando negativamente a su vida, pues tienen la capacidad, a lo mejor con un pequeño acompañamiento, de retroceder, porque no tienen esas grandes modificaciones y esa enfermedad instaurada. Lucía Hipólito hablaba de este 20%, sobre todo porque hay factores genéticos, hay factores sociales, hay factores emocionales, hay factores vulnerables. Se dice, hay un dicho que a mí me gusta mucho, un proverbio, que habla de el niño que no recibe el amor de su tribu, de mayor quema su aldea para recibir calor. Y al final hay mucha base para mí de trauma, de emoción, ¿no? De disfuncionalidad en una infancia. Porque al final ahí es donde acabamos, al final como dicen, ¿no? O sea, bueno, como es, las adicciones y los consumos nos ayudan a sostener, en muchas ocasiones, aparte de recibir placer, sostener nuestro malestar, ¿no? Es como de qué manera vamos pues mitigando ese sufrimiento, ¿no? Y el trauma está muy ligado a la adicción. Cuando hablo también de la responsabilidad, y tenemos esta imagen de Joan Cornellà, que me encanta, es un ilustrador, pues es un poco cuando tú ya eres consciente, y ya estás como, pues empiezas a... Cuando eres consciente, voy a repasar las fases del cambio, porque para llegar a ser consciente hace falta un rato, ¿vale? Que es conciencia de enfermedad o conciencia de situación, si no lo queremos poner en ese marco, ¿vale? Voy a ver un segundo. Las fases del cambio aquí igual tienen unos nombres que no son tan así como fáciles de asimilar, pero os lo cuento un poco. La fase de precontemplación es cuando se está en negación, cuando realmente tú no tienes ningún interés, a pesar de todas esas consecuencias negativas que está viendo toda tu familia, todo tu entorno, todos tus amigos, menos tú. Bueno, tú las ves, pero estás de forma inconsciente o consciente, no estás por la labor de tomar atención ahí. Aquí funcionan muy bien las intervenciones familiares, ¿vale? Que son pues, un agente externo, pone a la familia en común y hace que esa persona salga de su negación. Esto es una pauta que se utiliza mucho en Estados Unidos, aquí en España también se utiliza y hay un gran porcentaje de que la persona no solamente acceda, porque yo lo primero que pensé, dije, joder, claro, con toda la presión de tu familia y tus amigos aquí, ¿quién no dice, venga, vale, me voy a tratamiento? Pero realmente los datos están que no solamente ingresa, sino que acaba haciendo un proceso completo y hay una gran tasa de recuperación. Cuando ya estamos pasando a la contemplación, pues es que ya empieza a haber un poco de indicios de, bueno, a lo mejor sí que tengo que empezar a hacer algo. Cuando estamos hablando de preparación ya hay a lo mejor, venga, vamos a ver a quién llamamos, un familia, tal, qué opciones hay, dónde tengo que ir. Aquí pues puedes acudir, bueno, no puedes, no, lo suyo sería acudir a un profesional, un psicólogo, un psiquiatra que te pueda hacer un diagnóstico de dónde estás y que te pueda pues informar de dónde está tu caso y qué sería lo mejor para ti. Luego también el tema de qué recuperación eliges o no tiene mucho que ver también con tu situación actual, ¿no? Si, pues, dónde vives, cómo de impacto tiene tu entorno en ti, si tienes que salir fuera, si es mejor ingresarte, si no, si puedes hacer recuperaciones a medida, que también luego os cuento que es un poco lo que estoy haciendo yo. Hay muchísimas oportunidades, es decir, opciones para ponerte en recuperación.
La preparación, pues un poco más de lo mismo, es una fase más avanzada. Cuando hablamos ya de acción y cambio, es que la persona ya ha hecho suficiente, se está haciendo, nuestro pasa de la noche a la mañana, hablamos de esa preparación, empieza ya a tener nuevos hábitos, ya ha empezado a ser muy consciente, lleva ya un tiempo trabajando en sí mismo, ha cambiado no solamente pues, de forma de pensar, de hábitos conductuales, de entorno, porque al final, ahora os contaré un poco mejor, cuando hablábamos antes de, no es una enfermedad física, esto es una enfermedad mental, social e espiritual, con lo cual, pues claro, hay muchísimo trabajo que hacer ahí, o sea, al final pasa por hacer un cambio de personalidad, o sea, es como cambiar un montón de facetas de tu vida que hasta ahora, en ese momento, te pensaba que estaba todo fenomenal ahí. Cuando hablamos del mantenimiento, es ya como una fase más asentada, donde la persona tiene herramientas suficientes para prevenir sus recaídas. Ya sabe dónde se mueve, ya ha hecho sus cambios sociales de entornos, está acompañado por una persona que día a día pues le va como recordando. Bueno, hay muchas maneras de hacerse, ¿no? Pero para entender esa fase ya hay herramientas suficientes como para empezar a funcionar por ti mismo. La fase de desliz y recaída la he puesto en tachada y en más clarita porque no tiene por qué ser, pero sí puede ser una parte que por supuesto sea como en cualquier enfermedad también, que tiene recaídas y que son algo también que se trabaja para poder salir de ellas, ¿vale? Esto es una fase cíclica, igual que puedes estar en mantenimiento, puedes volver a una fase de precontemplación. Quiere decir que una persona que lleva ya años en tratamiento, recuperándose, puede entrar en una pre-recaída que se llama, que es empezar a tener pensamientos en los que ya se confía, empieza a ir a entornos otra vez de los de antes, porque bueno, yo ya tengo herramientas, yo ya sé, porque el gran reto de un adicto siempre es intentar consumir con éxito. Es su mayor anhelo, ¿no? Es como que yo sí voy a poder hacerlo como el resto del mundo, ¿no? O sea, yo sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces esto suele pasar también, ¿no? Es como empiezan tus mecanismos de enfermedad a decirte esta información de, bueno, pues puedes ir ahí y eso a lo mejor es una pre-recaída. Entonces hay personas que se lo pueden estar diciendo y esa persona estar en negación, con lo cual volvemos a la fase de precontemplación. No está viendo que eso sea así. Cuando lo mismo, ¿no? Hablaba de esta enfermedad y mucho de las dimensiones de esta enfermedad y una gran parte de esto es nuestro ego, ¿no? Lo muchas veces mal gestionado que lo tenemos, por supuesto es necesario en nuestra vida, nos ha ayudado a ser personas y a evolucionar, pero es verdad que cuando estamos muy absorbidos por nuestro ego, que está muy relacionado con la adicción, pues tenemos esa ingobernabilidad. Aquí voy a pasar de esta que me interesa más ahora. Es un poco tocho esta slide, pero me parece interesante, así podemos poner así como unas comparaciones, ¿vale? Más o menos de qué significa estar instalado en el ego y qué significa empezar a instalarse en el ser. Cuando hablábamos antes de lo transpersonal, va de esto, va de empezar a hacer un camino interior en el que vamos a empezar a descubrir otras dimensiones, o sea, empezar a descubrir una serenidad mayor, empezar a dejar de estar en el exterior para estar en el interior, empezar a dejar de estar siempre en el futuro o en el pasado, que eso nos genera mucha ansiedad y pues por supuesto no nos deja evolucionar en muchas ocasiones para estar en el presente, dejamos de estar en esa lucha continua, en ese control, en ese siempre estar queriendo algo que lo que no tenemos, que nos dice el uno y yo te lo rebato y además estoy en el sufrimiento y me anclo a mis pensamientos y lo que me pasa a mí es horrible y a ti no y yo. El trabajo de ego se trabaja a través de la esencia, que para mí es una de las bases cuando hablamos de enfermedad espiritual, de todas las áreas, es una de las bases, donde te deja ser más, donde te deja tener un marco mayor de actuación, porque al final pasa también por silenciar nuestro cerebro, nuestra cabeza, ¿no? Nuestra radiomente, esta famosa que tenemos todo el día ahí, diciéndonos, consume, no consume, haz esto, no haces, todo lo otro, no sé qué. El impulso, normalmente estas conductas compulsivas se basan en eso, en no tener capacidad de autogestionarnos. Todo es automático, todo es, quiero comer, voy, quiero... Entonces, al final, el poder pararnos, el entrenar esta famosa
atención plena, que cada vez la tenemos más instaurada, pero que es necesaria para poder hacer las cosas sin tanto estrés, para poder aprender a diferenciar estos momentos de compulsividad, de venga, va, lo voy a hacer, para decir, espera, son 3 segundos, ¿sabes? Respirar, volver a ti, decir, ya sabemos que ahí la responsabilidad suele brillar por su ausencia, pero es un entrenamiento como otro cualquiera, y el dejar de hablarte siempre con culpa, siempre pues esto, ¿no? Estar en el ego inconsciente, siempre como con un discurso interior que no se lo darías ni a su tío peor enemigo, ¿no? En muchas ocasiones. Pues va de esto, de cambiar un montón de cosas. Yo ahora mismo me he formado como coach, es donde estoy trabajando. Os voy a hablar ahora un poco del trabajo que estoy haciendo, que todo hila, ¿no? Con las formas también de abordar la enfermedad de la adicción. Yo ahora mismo estoy haciendo una labor de divulgación a través del podcast, que me cuelo aquí ya que lo he hablado, que se llama Ahora que sabes, que lo podéis escuchar en Spotify, en YouTube. Habla de, pues al final, de dependencias y adicciones, de desestigmatizar, de hablar con personas tanto que lo han sufrido, con profesionales, pues para naturalizar. O sea, hablar de esto sin necesidad de estar tachándolo siempre, pues lo mismo, con los juicios morales, con el, uy, me identifico y entonces tú ya, o tú no bebes o tú no haces esto, entonces no me interesas, porque esto no lo hemos hablado, pero el estigma viene también mucho de ahí, de ser una persona que de repente decide hacer, hablamos de sustancias, de alcohol, que es una droga, o cualquier otro consumo de droga, decide no hacer algo que la gran mayoría de la población hace, que decide hacer algo que sus padres hacen, que sus hermanos hacen, y entonces tú eres muy señalado por eso. Entonces hablemos de que se puede socializar sin alcohol, el sober fun, que a mí me encanta este concepto, ¿no? Que es muy yankee, pero mola, ¿no? De empezar a hablar de que no pasa nada, ¿vale? Que si no bebes alcohol no te tiene que hacer todo el mundo el historial completo de ¿qué te pasa? ¿Estás embarazada? ¿Pero estás tomando no sé qué? Pero es como, déjame en paz, o tienes un problema. Como, no preguntes, ¿no? Esto yo lo relaciono mucho, como estaba viendo ahora, mucho activismo, ¿no? Con la gordofobia y con el cuerpo. Mi cuerpo es mío, no te metas en él, ¿no? O sea, vamos a intentar cambiar ese discurso de hablar siempre del otro. Pues te veo mucho más guapa, estás más gorda, estás más delgada. Oye, métete en tu vida, ¿no? O sea, pues con esto pasa lo mismo. Vamos a intentar tener nosotros ya herramientas para no tener que estar hablando a una persona de lo que le ha costado un huevo hacer. O a lo mejor es decisión propia, sin necesidad de haber tenido que tomar esa decisión. Pero vamos a responsabilizarnos un poco todos, ¿no? De aceptar que hay una manera diferente de vivir. El abordaje que os quiero contar es este, a través de salud integrativa. Yo trabajo desde el coaching porque yo he iniciado este proyecto no hace tanto tiempo, yo no estoy formada como psicóloga, ni como psiquiatra, ni ejerzo como terapeuta, que esto lo que quiere decir, para marcaros un marco, a la redundancia, es que esos profesionales lo que te hacen, aparte de diagnosticar, trabajan las heridas del pasado, ¿vale? Que son, por supuesto, necesarias por supuesto, en muchos casos de adicción. Y el coaching o el mentor, que también hago esa labor, habla más desde el presente a futuro, ¿vale? Entonces yo ahora mismo me estoy atendiendo más a personas que están en un uso de abuso, ¿vale? Que están en un estado inicial de la enfermedad, del consumo, y a personas que ya han pasado, que ya están en recuperación, con lo cual sí que tengo un equipo de personas que son psicólogos, psiquiatras, terapeutas, para poder derivarles en el caso de que venga una persona con un alto consumo y que está totalmente disparada y que yo no estoy capacitada profesionalmente para tratar con él, ¿vale? Luego, por supuesto, a partir de ahí ya se va a poder derivar, depende de la persona, lo que os decía, a un centro de día, que son pues eliges mañana o tarde, donde puedes ir todos los días de la semana. Hay ingresos, hay grupos gratuitos, como los grupos de 12 pasos, que eso es una herramienta que es maravillosa, que normalmente tenemos mucho estigma también, porque pensamos que son como grupos, los conoceréis, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, hay de todo. O sea, hay de dependencia, hay de móviles, son gratuitos y realmente son una herramienta que, a pesar de que pensamos siempre que es religiosa, sí que hablan de un poder superior y a veces nos puede como chirriar. Es maravilloso para que una persona se ponga en contacto con lo que le está pasando. Hay mucho amor y mucha generosidad y mucha información, por lo que si alguna vez también nos resuena un recurso gratuito, es algo interesante a tomar en cuenta. Y yo ahora mismo estoy haciendo esta labor y me interesa mucho trabajar el ser completo,
porque al final todo está relacionado. O sea, no podemos pretender dejar nuestras conductas compulsivas si tenemos nuestro sistema nervioso súper alterado, porque estamos currando todo el día, no paramos un segundo, comemos todo el tiempo comida industrial, tomamos café todo el rato, me llevo como el culo con mi novio, con mi jefe, con mis hijos, yo tengo un discurso, volvemos al interior, horroroso, estoy desconectada de mi ser de la leche. Es que no se puede trabajar en ninguna de las fases, ¿no? Porque al final es como que hace falta un cambio realmente de vida, ¿no? Lo que estamos hablando. Entonces yo acompaño a ese cambio en una fase inicial y en una fase donde ya hay una recuperación. Y ahora, no sé cómo voy de tiempo, alguien me... porque ya he acabado, quiero decir, o sea, espero ir bien. Y ahora va donde vamos a poner en valor mi ethos de hoy. Y no es tanto por, ahora ya menos broma, no es tanto por intentar convencer a nadie, pero he tratado de dar información desinteresada, digamos, en un sentido, para que, como os decía antes, ¿no? De forma crítica, con esto que os he podido compartir de forma muy leve, en media horita de tiempo, os pueda crear una conciencia mayor de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de adicciones. Vuelvo a haceros la pregunta. ¿Para quién la adicción es una enfermedad? Que levante la mano. ¿Y para quién no? Vale, gracias. Bueno, yo os cuento desde aquí lo que he visto. Gracias. Gracias a todos. Un placer, muchas gracias. Nada, solamente por acabar, lo que he visto es que sí, que por supuesto, personas que no lo piensan y está claro, y es ojalá que todos tengamos nuestro propio pensamiento crítico y no hace falta tener que tener esa conciencia. Sí que hay otras personas que a lo mejor se han abstenido de responder y han respondido que sí, pero bueno, sobre todo era aquí para poner en práctica mi ethos. No sé si he hecho bien mi trabajo de traer ethos aquí, a esta sala. Y nada, quería compartiros mi teléfono, ¿vale? Porque si tenéis alguna duda, yo sé que estas cosas es muy probable por la experiencia que tengo hasta ahora desde comparto en mi cuenta de Instagram, sobre todo noelia.maroto, pues hablo de la adicción de manera pues a través del podcast de divulgación. Muchas personas me dan las gracias por hablar de esto, porque están totalmente asustadas y no tienen ni idea de cómo actuar, porque primero es muy difícil identificarte con que tienes un problema tú, es muy difícil identificar y reconocer que tu marido, tu pareja, tu hijo, tu lo que sea, tiene un problema, con lo cual yo creo que son necesarios estos espacios para poder hablar, para poder tener información. Y pongo mi teléfono por si a lo mejor aquí no os surge ninguna pregunta y queréis hacerlo de forma más privada, podéis llamarme, hablar y os referenciaré a lo mejor que piense en ese caso que os pueda venir bien. Con lo cual no os cortéis, ¿vale? Está mi email, el podcast, que ya os he dicho antes, y mi Instagram. Nada más, ahora sí, otro aplauso. Gracias. Muchas gracias.